Defecto Pandemia. Un domingo en la mañana. Buenos días, hermano. Buenos días, hermanita. Buenos Dios la días. bendiga. Bienvenidos. Hola, Buenos Juan. días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Uy, hermano, voy tarde. Dios lo bendiga, hermano. Gracias. Mientras tanto, en la prédica, tal como están establecidos. Amén. No se va a acabar. La gente dice, no, es que es el fin del Mi hermanito, llegué tarde. El Señor habla en la palabra el fin del siglo, el fin del sistema de cosas establecidas. Un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas. Dios mío, yo fuera en la calle con ese COVID. Dios mío, auxilio. Alcohol, alcohol. El papel higiénico, no sé cuánto tiempo nos van a cerrar acá, Dios santo. ¿Qué voy a hacer? No me quiero morir. No estoy lista para eso. Para morirme. Dios mío, y se me rompió el tapabocas precisamente. El apocalipsis lo habla. No sé qué voy a hacer. Dios mío, yo hablé con el taxista. Y ahí en la calle, ¿qué voy a hacer? Y la Biblia dice que el apocalipsis, que el tiempo, el rapto, ¿qué va a ser primero? ¿El rapto, los ángeles o la plaga? No sé qué va a ser. ¿Qué les puedo decir? Yo vivo muy preocupada con lo del COVID, con la Biblia. El pastor nos manda las prédicas de estos últimos tiempos y el apocalipsis y yo voy a enloquecer, mi cerebro va a hacer ¡pum! ¿Sí? Y entonces yo veo YouTube y yo veo que todo esto es una conspiración para matar al mundo y crear como una raza nueva. Entonces yo necesito estar ahí. Por eso yo me cuido y me protejo tanto con todos los insumos. Y porque sí, el pastor dice muchas cosas y que la palabra dice muchas, pero yo tengo que confrontar la información que él da. O sea, yo tengo que revisar lo que él dice en sus prédicas, pero yo veo mucho YouTube, Facebook. Las noticias de Facebook para mí son una fuente fundamental. Porque yo a veces no le creo a la Organización Nacional de la Salud. Yo no le creo a esa organización. Todo esto es un complot. Los chinos, los rusos, Estados Unidos, esto es un poder, ¿sí? Porque el mundo se va a acabar. Y yo necesito sobrevivir. Ush, ¿pero qué? ¿Quién está escribiendo? Ah, el pastor mandando devocionales a las 9 de la mañana. Señor, nunca madruga, oiga. Y uno en pleno trabajo con los niños en clase. No, ¿sabe qué? Después yo miro eso. ¿Perdón? ¿Una entrevista? No tengo tiempo, estoy de afán. Bueno, unos segunditos nomás. Resulta que la economía de un país no se puede parar solo porque a alguien se le ocurrió que hay un virus en el mundo. No se puede parar. ¿Dónde quedan las entradas y salidas del país? ¿A dónde va a parar el dinero? Los trabajadores no podemos parar. No podemos. Tenemos que seguir. Y tenemos que seguir laborando en lo de nosotros. No hay tiempo para prédicas. No hay tiempo para devocionales, no hay tiempo para reuniones de iglesia. No, aquí tenemos que estar enfocados es en el desarrollo profesional y el desarrollo del país y la economía. Por esa razón, yo no leo los devocionales de la iglesia, porque ¿para qué? Además llegan tarde. No, un buen trabajador se levanta a las 6 de la mañana y comienza a operar. Y de ahí en adelante hasta las 6 o 7 de la noche, sí se puede o si no, mucho tiempo más. Así seguiremos trabajando. Mientras esta ocurrencia del virus siga vigente, seguiremos trabajando en la casa, teniendo que compartir el espacio con los niños que molestan, con la señora que tiene que estar encargándose del hogar, pero pidiendo y pidiendo y pidiendo. Entre más pida y pida,
pues más tenemos que trabajar nosotros, los dueños de la casa. Eso es todo. Como les dije, estoy de afán. Hasta luego. Ay, qué bendición, empezó la prédica. Te adoramos, Padre Santo, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque puedo estar aquí en mi casa, reunida escuchando tu palabra. Y te alabo por mi corazón. Para que el Señor nos tenga listos para cuando Él nos llame a su presencia o para cuando Él nos lleve en el rapto. Amén. Tenemos que estar preparados para todo, hermano, absolutamente para todo en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos que no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero que estamos seguros. Yo solo sé que Jesús es mi pastor y nada me faltará. En tiempos difíciles, en tiempos buenos, siempre debemos tener un corazón sincero a Él. Cuando estamos en nuestra casa, el que verdaderamente nos ve es Dios. Él sabe si tenemos nuestro corazón dispuesto a Él, o si hay prioridad que es nuestro trabajo, o si hay prioridad que son nuestros placeres, o si nos gana la angustia y el miedo. Siempre debemos confiar en nuestro amado Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros en todo tiempo, en todo momento. Ay, mira lo que te envía WhatsApp. Sí, está todo, Es chistoso, es todo sí. gracioso. Ay, oye, se me había olvidado decirte que conectémonos a jóvenes, empiezan 10 minutos, vamos. Ay, otra vez vas a comenzar con eso, no, ay, qué pereza para eso. Ay, vamos, tienes que No acercarte seas a así, Dios. Pati, o En sea, estos tiempos difíciles es la única manera no sé, de estar en paz. pues prefiero quedarme viendo TikToks o Ay, jugando. vamos. No sé, qué pereza ahí quedarme sentados y escuchando para qué. Bueno, yo quiero ver TikToks, o sea, qué pereza, no sé. Pero es que chévere, Patrick, no seas así, vamos, que es por el bien tuyo. Pati, ya hablamos de esto, no seas así, déjame, si yo quiero, déjame. Vamos, es por el bien tuyo, en serio, vas a acercarte mucho a Dios. Yo necesito consagrarme a Dios y lograr que Apatic vaya a la iglesia. ¿Yo qué iglesia? Eso es lo que yo me voy a ir es a echar piedra contra el gobierno. ¡Ay! ¡Esa la que me gusta a mí! ¡Joda! Papi, vamos a ver la prédica. Ay, no, ahorita, hijo, además el pastor no me está viendo, déjenme tomar aquí que la estoy pasando bien. Pero vamos a ver la prédica. Ay, no, vayan ustedes, no. Entonces, ¿vamos? Bueno, vayan. Sí. Oh. Joda, que esto es pasarla bueno, esto es la... Che, compadre. Pues, hermano, aquí usted sabe que la situación está difícil, pero, hermano, hay que tomarse unas de vez en cuando. Pues sí, el tema de la iglesia es importante, pero ¿sabe qué? Es que si uno se angustia, entonces no disfruta. Y yo tengo que disfrutar, mi hermano, pasarla rico. Usted me entiende. Más el pastor no me va a ver. Chito, no le cuente a nadie. A mí tómese una. Hinchese otro. Pasémosla bien, mi hermano. No tanta angustia. Igual el mundo si se acaba, pues hay que acabarlo en parrandón. Además el Señor convirtió el agua en vino. Eso quiere decir que la podemos pasar sabroso. Un saludo. Cuando quieran les firmo los autógrafos. Chao. Defecto Pandemia. Esta pandemia ha traído grandes afectaciones al mundo, incluyendo a la iglesia cristiana. Lamentablemente hemos visto cantidad de cristianos donde han perdido la comunión con Dios, donde ya no es importante tener un encuentro personal en sus casas y dedicarle tiempo al Señor, donde sus ocupaciones se han pasado a ser lo más importante, donde otros creen a teorías conspirativas en vez de escudriñar la palabra, pero otro puñado de creyentes que se han mantenido firmes, confiando en la venida del Señor. Tú y yo debemos estar velando. Bendiciones.
Amados hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Hoy nos encontramos nuevamente reunidos para enseñar la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo por el día de hoy. Gracias por lo bueno y lo maravilloso que tú has sido con cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que seas tú iluminándome, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Padre, para que sea yo hablando palabra de Dios y no palabra de hombre. Prepara el corazón de cada persona para que reciba con mansedumbre esta tu preciosa palabra. Reprendemos al diablo, todo espíritu inmundo que quiera traer sueño, incredulidad, cansancio, molestia, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo, y la iglesia dice amén. ¿Cómo les ha ido, amados hermanos? La prédica de hoy se llama ¿Ya naciste de nuevo? Lo hacemos en tono de pregunta, amén. Vemos en la Biblia que un sacerdote, un fariseo llamado Nicodemo, se le acercó a Jesús. Él fue de noche, después de escucharlo hablar, y le dijo: maestro, tú debes de venir de parte de Dios, porque con esos milagros, esas señales que tú haces, es porque tú vienes de parte de Dios, amén. Entonces vemos que él fue de noche porque posiblemente o le daba pena que lo vieran hablando con él, así como mucha gente hoy en día le da pena también decir que es cristiano o que le pertenece a Jesús. O de pronto por el temor de la persecución, porque recuerden que Jesús no era bienvenido por los judíos, ni por la humanidad, ni por nada, amén. Entonces Jesús les dijo que en Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, amén. Entonces Dios lo que nos está diciendo es esto, que Nicodemo se fue detrás de los milagros. Él no iba con un corazón arrepentido. Él vio al hombre hacer milagros, pero él no quiso ver la condición de pecador que tenía. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros vamos a la iglesia, pero no vamos en esa condición de pecadores y vamos a buscar un favor o un milagro, lo más probable es que no vamos a nacer de nuevo. Es probable que Dios nos haga el milagro porque Dios es bueno, amén. Y vemos que aunque Nicodemo sabía que Jesús era real, que él predicaba el reino y que él hacía milagros, en realidad él no estaba interesado en eso. Él estaba más como de una manera intelectual acercándose a él, amén. Por eso les dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, amén. O sea, todo hombre y toda mujer que quiera nacer de nuevo necesita arrepentirse. ¿De qué se necesita arrepentir? Del pecado. Hay mucho pecado en nuestras vidas, amén. Nosotros vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 19, todos los pecados que hay, los pecados de la carne, que ustedes ya lo saben, amén. Pero si el Señor nos dice que si nos volvemos a Él como algo genuino, entonces, y no como por una necesidad que tengamos o por una emoción, sino algo real, amén. Y si tenemos un encuentro personal con Él, y no estoy hablando de un encuentro como retiro, que hoy en día muchas iglesias acostumbran a hacer retiros espirituales y los llaman encuentro, y en realidad no es que sean malos. Nosotros hemos también hecho retiros espirituales, pero nosotros nos hemos dado cuenta que los retiros espirituales son algo emocionales, o sea, duran un tiempito. Sí, es chévere uno reunirse 3 días apartado de todo, sin celular, sin radio, recibiendo palabra de Dios, y lógicamente uno sale en un estado diferente, pero eso no significa que se haya encontrado con Dios. Usted, para que se encuentre con Dios, primero que todo tiene que estar arrepentido. Si usted no está arrepentido, usted no se va a encontrar con Dios. Usted va a escuchar de Dios, usted va a saber lo que Dios hace, usted va a saber lo bueno que es Dios, pero usted no se va a encontrar con Él, amén. Entonces, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios porque queremos arrepentirnos, es un encuentro para siempre. No es algo temporal, así como los retiros. Dese cuenta, y primero hay un encuentro y como eso dura pues un poquito de tiempo, entonces necesitan otro, y se llama después es un reencuentro, y después un recontraencuentro. Dios quiere que sea un encuentro personal, no algo almático, amén. Un verdadero encuentro con Dios es cuando el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado, de justicia, que es caminar en santidad, y de juicio, o sea que viene un juicio para aquellos que no quieran aceptar a Jesús, para aquellos que quieran seguir caminando todavía en pecado constantemente, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que nos lleva a la persona de Jesús, a su infinita misericordia, a su infinito amor, amén. Él nos atrae hacia Él mismo para darnos su perdón, para darnos su gracia, que es el poder que Él nos da para ya no ser esclavos del pecado, amén. Entonces eso trae como resultado el encontrarse con Dios, tener un encuentro personal con Jesús, la regeneración del alma y del espíritu, amén.
Eso es lo que se llama nacer de nuevo, o sea, es la confirmación de una conversión genuina. Porque en realidad en las iglesias hay muchos falsos convertidos. Hay personas que incluso son tan descarados que hasta se bautizan en agua y siguen en su mismo pecado hasta no vuelven. Eso, en todas las iglesias se ve eso, amén. Ahora, ¿qué es la regeneración del alma? O sea, es un cambio radical que el Espíritu Santo realiza en todas las personas que están arrepentidas y en todos los que buscan a Jesús. Cuando habiendo oído y creído la palabra de Dios y arrepentido recibe a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Ahí es cuando ocurre el nuevo nacimiento, como dice la palabra de Dios. El que confiese con su boca y cree en su corazón, ese será salvo. No basta con hacer una oración de fe. Yo necesito creer lo que la Biblia dice y estar arrepentido genuinamente, no querer vivir más así. No es darme golpes de pecho, no es rasgarme las vestiduras, no es llorar, no. Es que yo ya no quiero vivir como estoy viviendo, reconozco que soy un pecador y que a Dios no le agrada eso. Y cuando Dios ve eso, sí, entonces el Espíritu Santo entra en nosotros y nos capacita para dejar de pecar, nos enseña quiénes somos, amén. Entonces la persona pasa del dominio del pecado a ser dominado por el Espíritu Santo. E inicia su crecimiento y su progreso espiritual renovando su mente y su alma y cambiando la manera de pensar. Y todo esto es a través de la lectura de la Biblia. Uno no puede cambiar si no lee la Biblia. Y si uno no se congrega como iglesia tampoco va a cambiar. Uno necesita la unción de la congregación. Necesita ser una ovejita fiel a su congregación, ¿sí? Escuchando las prédicas de su pastor, que con mucho cariño las hacemos para ustedes, amén. Y no solo que las escuchen, sino que las pongan en obras. Todos tenemos que hacer eso, amén. Hasta el pastor tiene que poner en obra lo que predica. Esto es un trabajo no solo para las ovejas, esto es para todos nosotros, amén. Entonces, una vez que nosotros ponemos en obra eso, es para que lleguemos a la madurez, a ser semejantes a Cristo, que es lo que dice la palabra de Dios, amén. Ahora, el nuevo nacimiento es muy importante, tan importante y es indispensable no solo para entender el reino, sino lo más importante, para permanecer en el reino y para entrar al cielo en el reino. Eso es muy importante. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 5. Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es tan importante. Le dice, usted tiene que nacer del agua y del Espíritu, amén. Ahora, ¿qué es nacer del agua? La misma palabra dice en Efesios que la palabra de Dios es agua. Jesús decía, cuando ustedes estén conmigo va a correr sobre ustedes, brotarán fuentes de agua viva. O sea, la palabra de Dios es agua. Cuando usted es un verdadero cristiano nacido de nuevo, brotan versículos, brota el conocimiento, la Biblia para ti y para otros, amén. Entonces, nacer del agua es conocer a Dios a través de la lectura de la Biblia. ¿Para qué? Para conocer sus mandatos y para conocer su voluntad, para saber quiénes éramos antes y quiénes somos ahora, para conocer las promesas que tenemos, pero conocer también las condiciones que Él nos pone para que esas promesas sean reales en nuestra vida. Porque si no lo hacemos, entonces va a ser uno engañado muy fácilmente por Satanás. Y entonces seremos atraídos por las maquinaciones de Él que nos van a distraer y nos pueden alejar de Él y nos vamos para la perdición. En la 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué son maquinaciones? La misma manera de actuar de Él siempre, que en la que todos caen, amén. Uno mira este versículo, y si uno mira antes de ese versículo, le está diciendo que tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, el enemigo va a usar esa semilla de resentimiento, ¿sí? Y nos va a sacar del evangelio. Muchas personas se han apartado de la iglesia, se han apartado del evangelio porque se dejaron engañar por Satanás por una bobería. Ellos como bobitos se cayeron en la trampa de la ofensa y ya no vienen a la iglesia, y ellos piensan que tienen toda la razón para estar bravos. Si yo ya no estoy bravo, yo por allá no vuelvo. Ellos no saben, pobrecitos, si ellos no recapacitan. Si ellos llegaran a morir en este instante sin buscar una nueva congregación, ellos pueden ir al infierno, amén. Entonces eso se trata, nacer del agua, amén. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es que todo nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo, en ese orden de importancia.
un espíritu que tiene un alma que vive dentro de un cuerpo, amén. Y lo mismo, en ese mismo orden tienen que ser nuestras prioridades, hermanos. O sea que cuando usted pida algo, pida primero para su espíritu, después pida para su alma y después para su cuerpo, amén. En la primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor no viene por una iglesia cualquiera, ni por un tibio, ni por una persona que esté más o menos. Él dice que Él viene por una iglesia limpia, sí, sin mancha y resplandeciente, y en este versículo nos dice irreprensible. Que estemos al día con Él, que le hayamos pedido perdón todos los días, que todos los días estemos haciendo la voluntad de Él, amén. Entonces, para que podamos entender cómo es el espíritu, el alma y el cuerpo, podemos compararlo con un jinete que va a caballo. Entonces, en este caso, el espíritu es el jinete que controla el caballo, amén. Entonces, el jinete viene siendo el espíritu, el caballo, sí, viene siendo el cuerpo, y el alma vienen siendo las riendas que manejan ese cuerpo, amén. Entonces, la diferencia entre el espíritu y el alma: con el espíritu nosotros nos comunicamos con Dios, entendemos los planes de Dios. Por eso, una persona que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador tiene su espíritu muerto, y hay demonios que lo están manejando. Amén. Esos demonios manejan las riendas que es su alma, y la persona, como es almática, hace todo lo que el diablo le diga para todo lo que su cuerpo le pida, y eso lo lleva a la perdición. La Biblia dice que nosotros, cuando recibimos a Jesús, ¿sí?, Él nos resucita el espíritu que estaba muerto, el Espíritu Santo toma control sobre él. Entonces ya las riendas no las maneja Satanás, sino las maneja el Espíritu Santo. Entonces ya Él controla nuestro cuerpo, amén. Entonces, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo y somos manejados por demonios, vamos a entrar en religión. Pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo, vamos a ser hijos de Dios y a ser guiados por Él. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entonces acabamos de ver que nosotros estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por eso la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo es que muere? Su espíritu muere, sigue viviendo. En la tierra está lleno de muertos vivientes. Corren de aquí para allá tratando de llenar los vacíos de su corazón. No tienen, mejor dicho, ningún rumbo. Piensan que la vida es nacer, reproducirse, trabajar, darle gusto a todo, hacer plata y morir. Y la verdad, eso es una partecita de la vida. Es un propósito más grande que Dios tiene para nosotros, amén. Entonces, por eso, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él resucita nuestro espíritu. Por eso podemos entender los planes de Dios, ¿sí? Podemos incluso también entender la Biblia, porque una persona, cuando no tiene a Jesús, va a leer la Biblia y eso es griego para él, eso es locura. Todo nos pasó alguna vez, ¿sí? Y vamos fuera de eso a sentir una necesidad de buscarlo enormemente. Ahora, vamos a ver qué es el alma. ¿Cuál es el almático? Es donde están las emociones. Por eso una persona almática es emocional. Un día quiere una cosa, el otro día no quiere. Por eso el Señor dice que no seamos emocionales ni almáticos. Por eso, cuando el Señor está buscando personas que le sirvan en la obra, tienen que ser personas espirituales, que saben que para servir en la obra tienen que incluso esforzarse, ser más duro, porque saben que el compromiso con Dios incluso es más importante que su compromiso laboral, que incluso su compromiso prácticamente emocional. Amén. Entonces, en el alma están las emociones, está el intelecto. Por eso es que hay tantos filósofos y tanta gente con tantas cosas raras, porque ellos tienen el espíritu muerto. Entonces están divagando en su alma sobre cómo sería el universo, ser o no ser. Si pienso, luego existe. ¿Será que Dios existe? ¿O será que yo no existo? Porque la gente anda en una locura rarísimas. Amén. Entonces, en este caso vemos que como las riendas son las que dirigen el caballo, que es nuestro cuerpo, entonces, según el espíritu que tú tengas, si tú tienes el espíritu de Dios, es guiado por Dios. Y por eso en Romanos dice que someta su carne al espíritu. Porque, sí, pero usted no puede, su carne no puede ser sometida por su alma. No, su carne le va a ganar a su alma. Amén. Entonces, según sea quien lo esté manejando usted, sea el espíritu de Dios y en verdad es un verdadero cristiano genuino y convertido, o si son los demonios que están manejando su vida, de eso depende su futuro.
Y la Biblia dice que por los frutos nos conocerán qué clase de vida tenemos, hermano. ¿Es una clase de vida que le agrada a Dios o es una vida netamente mundana, pensando solo en material y en darle el gusto al cuerpo? Sí, vivir en un hedonismo y en un tiempo de frivolidad y de aparentar lo que no somos, en ese caso sería uno que está guiado por Satanás y no por Dios, amén. Entonces por eso él dice, por los frutos los conocerán. Entonces, ya vimos que nacer del agua es creer en la palabra de Dios y practicarla, ¿sí? Y ahora, ¿cómo nace uno por el Espíritu? Es por medio del arrepentimiento. Entonces, Dios nos da vida, amén. Como ya el Espíritu les conté que estaba muerto, ya que ha resucitado, amén. Entonces, el Espíritu Santo se funde con este Espíritu y Él nos cambia con su gracia. O sea, tiene que haber un cambio. Un cristiano que nació de nuevo tiene que ser muy diferente antes de Cristo y después de encontrarse con Cristo. Si son iguales, nunca se ha encontrado con Él, amén. Entonces, si nosotros estamos arrepentidos, Dios se da cuenta, Dios sabe cuando estamos arrepentidos y Él solamente cambia al que Él sabe que está arrepentido porque Él mira hacia el corazón, no nuestras palabras, amén. Aunque sí nos va a pedir cuentas por nuestras palabras si somos ociosos, amén. Y recuerden, uno no nace del Espíritu por portarse bien, ni por hacer buenas cosas, porque hasta los malvados hacen buenas cosas. La misma palabra de Dios dice, ¿qué hombre malo si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Amén. Entonces no es por hacer buenos, porque hasta los malvados hacen también buenas obras. Tenemos es que ser imitadores de Dios y haber aceptado el regalo de la salvación con su preciosa gracia para ser salvos. Por eso es la necesidad, ¿sí? Imperiosa y absoluta de nacer de nuevo. Amén. De ser diferentes a lo que éramos antes y ahora ser iguales o parecidos a la imagen de Cristo para poder ser salvos y para poderle darle la gloria a Él. Amén. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dios le está diciendo acá, hermano, aquí no es porque haga ritos, ni se haga la circuncisión, ni guarde el sábado, ni hable hebreo, ni nada de esas cosas, no. Es que usted ha sido cambiado totalmente por el Espíritu Santo desde su corazón, amén. Dice la palabra de Dios que uno tiene que nacer de nuevo por algo. Si uno tiene que nacer de nuevo es porque algo murió. Si no ha muerto el hombre viejo, pues usted no ha sido salvo, no hay ningún hombre nuevo. Por eso la Biblia dice que si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto, amén. Entonces, mire, Dios le dio vida a Adán y a Eva, amén. Ellos eran eternos, pero ellos desobedecieron. Como vimos el domingo pasado, por darle gusto a sus sentidos, a su apetito, entraron en desobediencia y comieron del fruto prohibido, amén. Y murieron espiritualmente y fueron separados de la presencia de Dios, amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno peca, uno muere espiritualmente. Dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, lo primero que podemos ver acá es esto, que la salvación es personal, hermano. No es en grupo, no es familiar, cada quien decide dónde va a pasar la eternidad. Para que usted no se engañe de que, ¿por qué no va a la iglesia? No, es que mi esposa no quiso ir, no, es que el niño no quiere ir. No, hermano, usted tiene que, eso es personal. Si ellos no quieren ir al cielo, eso es problema de cada uno de ellos. Usted búsquelo porque eso es personal. Cuando usted esté allá en la presencia de Dios, usted, espere, llamamos a mi esposa que ella le explique. No, olvídese. No, es que mi esposa no me dejó venir. No, olvídese. Dios le va a pedir cuentas a usted, hermano. Entonces, todos nosotros en algún momento de la vida comenzamos a pecar. Incluso los que somos ahorita cristianos, antes éramos unos pecadores. Y ahorita incluso hasta continuamos pecando, pero como nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, nos arrepentimos de ese pecado, nos apartamos y confesamos nuestro pecado, que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Entonces, la muerte del Espíritu trae la degeneración del cuerpo. Amén. Y la degeneración del alma, las dos cosas, hermanos. Amén. Por eso es que comenzaron a entrar las enfermedades. Ahora, la misma palabra de Dios nos enseña que todos fuimos pecadores o somos pecadores y que estábamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Sin embargo, Él por su infinito amor hacia su creación, Él dio a su único Hijo, a Jesucristo, a nadie más,
Fue Jesucristo, no fue Mahoma, no fue Alá, no fue Krishna, no fue nadie más, no fue María. Fue Jesús el que murió en la cruz, pagó por nuestros pecados y nos regaló la salvación. Amén. Entonces Él quiso devolver el estado original a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, pero ¿a cuántos de nosotros o cuántas personas ustedes conocen que no han entendido esa acción? O sea, que no han entendido qué fue lo que Cristo hizo por la humanidad. ¿Por qué? Porque no todos tienen la capacidad de entender ese amor tan grande que Jesús tenía para con todos nosotros. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, por su incredulidad y por la amistad con el mundo. Esas tres cosas impiden que uno abra los ojos espirituales y entienda el amor de Cristo. Es más, el mismo Jesucristo nos advirtió que muchos no iban a creer, que incluso muchos después de haber creído serían engañados y que a otros ni siquiera les iba a interesar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque están engañados con las cosas que les ofrece el mundo. Dice en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. O sea, el que es nacido de nuevo cree la palabra toda, no lo que le conviene, toda, y procura hacerla. El que no es de Dios ni le interesa la palabra, esa persona que va a estar cogiendo una Biblia para leer, o será que esa persona está interesada en venir a la iglesia a recibir alguna palabra. No, hermano, eso la misma palabra de Dios se cumple, amén. Y también nos advertía el Señor que muchos con su mal testimonio y por las falsas enseñanzas que iban a recibir, la gente no se iba a ocupar de su salvación, porque con todos esos falsos maestros enseñando que la salvación no se pierde. Si no se pierde, pues yo que tengo, no tengo nada que cuidar, eso ya tengo el boleto para entrar al cielo ahí guardado, lo meto en un cajoncito, lo importante es que no se me olvide dónde está la boletica para entrar y yo puedo vivir como quiera, y eso es mentira. Entonces pervirtieron la gracia, ¿sí? Y la volvieron libertinaje, que eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y volvieron, el evangelio fue como con liberalidad, ahora con evangelio de inclusión, ¿sí? Y entonces estos falsos maestros y estos falsos convertidos, dice la Biblia que iban a ser un tropiezo para otros, pero que al final ellos lo iban a lamentar eternamente con el llanto y crujir de dientes. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mira, aquí está diciendo, Él va a coger a todos los que estorbaron a las personas para que se santificaran, los que enseñaron cosas erróneas, amén, y a todos los supuestamente cristianos que viven en pecado a toda hora. Y el 13:42 dice, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Mire, la Biblia todo el tiempo habla que la salvación se pierde, que por eso hay que ocuparse con ella con temor y temblor. Yo no sé, la gente tiene ojos y no ve. ¿Por qué no lo quieren ver? Porque es que no quieren cambiar su estilo de vida, amén. Por eso es que la sana doctrina es aborrecida por la mayoría. La misma Biblia dice que en los últimos tiempos la gente no iba a soportar la sana doctrina. A la gente que le gusta el pecado y no están arrepentidos, sí, ellos les gusta que los engañen con las falsas doctrinas, hermano. Eso es como las pirámides de dinero, que a pesar de que la gente lo tumban, el codicioso vuelve y cae en él. Amén. Le estoy hablando por si hay alguno que ya lo están engañando ahí, Dios le está diciendo que tenga cuidado. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a los santos. O sea, dice que ni siquiera podemos nombrar esas cosas, amén. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea que no decir groserías, no hablar tonterías y no hacer bromas pesadas a los demás, amén. No burlarse de los demás, no hacer ponerles apodos a nadie. Dice el 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, porque la gente que quiere tener dinero y dinero se dedica solo a trabajar y a trabajar, nunca tienen tiempo para Dios, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, y que nadie os engañe con palabras vanas, porque con estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Dios le está diciendo, miren, que no los engañen, hermano. Si usted solamente iba pensando en sus cuestiones materiales y en las cosas del mundo y Dios está en último lugar, usted no ha nacido de nuevo, hermano. O si nació de nuevo, Satanás te volvió a engañar y ha retrocedido, amén. Ahora, es importante que el nuevo nacimiento tiene evidencias, o sea, se nota
cuando una persona ha nacido de nuevo? Lo primero que podemos ver de una persona nacida de nuevo es la siguiente. Es una persona que tiene comunión los unos con los otros. Son personas que no les cuesta trabajo hacer amistades ni hablar con las personas, y eso incluso les facilita para llevar el evangelio. O sea, son personas amables con todos, pero no tenemos compinchería con los del mundo. O sea, amables con todos, pero sin amistad con el mundo. Amén. Estamos siempre listos para ayudar en toda obra buena, pero no nos dejamos manipular por los aprovechados, porque eso no falta el cuento que luego usted no es el cristiano, y ay, ¿qué clase de cristiano es usted? ¿Dónde está el amor? Entonces, ¿de qué es lo que usted habla? Porque el diablo es astuto y él sabe cómo engañarte. Amén. Nosotros como si hemos nacido de nuevo, no somos ya personas conflictivas. Sí nos enojamos, porque la Biblia permite que usted se enoje, amén, pero nos calmamos rápidamente, ¿sí? Y fuera de eso perdonamos rápidamente. Y como perdonamos rápidamente, como resultado somos perdonados por Dios. Esos cristianos en resentimiento, yo como lo lamento por ellos, hasta que no se arrepientan de su resentimiento, no van a entrar al reino de los cielos, hermano. Usted sigue ofendido con alguien, si usted no lo perdona, y perdonarlo, acuérdese, no es un sentimiento, es una decisión, donde usted dice, yo tomo la decisión hoy de perdonar a fulanito, usted no va a entrar al reino de los cielos, se lo estoy diciendo de parte de Dios. Como dice la Biblia, que nadie lo engañe, amén. Podrá usted verse muy espiritual, no perderse el servicio, saber todos los versículos de la Biblia, pero si usted sigue enojado contra alguien y resentido, usted no va a entrar al reino de los cielos, porque la Biblia dice que si usted no perdona, Dios tampoco te perdona, amén. Él no cambia la palabra, amén. Y recuerde esto, nuestro enemigo es Satanás, no las personas que nos rodean. Toda la gente que nos ofende y nos hace cosas son influenciadas por demonios. Usted y yo mismo hemos ofendido a otras personas también influenciados por demonios, amén. Tenemos que estar conscientes que hay fuerzas malignas detrás de cada altercado, de cada disgusto, de cada enojo, amén. Y ya sabemos que no tenemos lucha contra carne y contra sangre, amén, si no dice la palabra de Dios, sino principados, potestades, huestes, gobernadores, amén. Con ellos son los enemigos, amén. Dice en la primera de Juan capítulo 1 versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, amén. Tenemos que estar en la luz, tenemos que amar desinteresadamente a los hermanos. En Cristo los hermanos, incluso los familiares, incluso hasta los impíos tenemos que amarlos, porque el Señor ama a todos, amén. Entonces, no los tratamos mal aunque nos hayan tratado mal a nosotros, incluso aunque no se merezcan, los vamos a tratar bien. Oramos por ellos, así incluso ellos estén disgustados con nosotros, no, déjenos que ellos lleven esa papa caliente, ese disgusto, si ellos no cuadran eso, los va a llevar al infierno, usted siga para adelante, ¿ya? Ahora, no los desprestigiemos, no hablemos mal de ellos, aunque no anden con nosotros y ya dejaron, no hablemos mal de ellos, amén, no les devolvamos mal por mal, amén, y menos mal por bien. Porque muchas personas que usted le ha ayudado van a resultar hablando de usted. Es que esa es la naturaleza del ser abominable y del hombre caído no regenerado, amén. Entonces, eso es normal, amén. Entonces, Dios va a juzgar todas estas cosas, ¿sí? Entonces, en esto se sabe que tenemos vida eterna, en que nosotros perdonamos a toda la gente, somos amables con todo, amén. No aborrecemos a nadie, amén. Dice en la primera de Juan 3:4, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea que no éramos salvos, a que somos salvos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, el que no ama a su hermano no es salvo todavía. Necesita creer la Biblia y arrepentirse, y Dios le va a dar la salvación, amén. Ahora, aunque usted no aborrece a nadie, ¿sí? Aunque sí va a encontrar usted personas en las que usted no va a confiar, con las que no te gustaría compartir largos tiempos, amén, pero no deben de caer mal, amén, ni les vas a desear nada malo, porque eso es normal, uno tiene el derecho a escoger con quién anda y con quién no anda, y con quién yo quiero pasar un buen rato y con quién no, eso es normal. Jesús también lo hacía así, él andaba mucho con Juan, y hasta Pedro le daba como disgusto y celos, amén. En la primera de Juan capítulo 2 versículo 9 dice, el que dice que está en la luz,
y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas y no sabe para dónde va. Esto es más claro para uno. Ay, ¿cuántos cristianos usted los ve tan lindos, eso, odiando a otros? No, terrible, amén, hasta pastores, falsos profetas, falsos apóstoles odiando a los demás, ¿sí? Gente con ministerios de desprestigio a la misma iglesia, ellos no saben el problema que se están metiendo, amén. Ahora, otra característica y evidencia de un nacido nuevo es que no practica el pecado. Ahora, aunque todos pecamos de alguna forma, porque la Biblia dice que el que no peca es un mentiroso, amén, pero ya no somos esclavos del pecado, no nos formamos malos hábitos, no caemos nuevamente en el vicio de las drogas, ni del alcohol, ni de la fornicación, ni de la idolatría. Sí, eso es lo que la Biblia dice, amén. Y es más, y aunque nosotros pecamos, pero la Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque eso es lo que dice la palabra, amén. En la primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire, esto es tan impresionante. O sea que el que es nacido de Dios tiene el Espíritu Santo no lo deja pecar, ¿sí? Pero vuelvo y repito, no significa que usted caiga en uno y otro o cualquier pecado cuando dejó de orar, cuando se dejó engañar por los deseos de la carne o cuando se dejó atrapar por amistad con el mundo nuevamente. Sí, lo que aquí nos está diciendo es que no tengamos hábito de pecado, amén. Entonces vemos que para un nacido de nuevo es prácticamente, ahí no le dice que no debe, sino no puede pecar, porque el Espíritu Santo no nos deja. Una persona llena del Espíritu Santo no puede pecar aunque quiera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dominando, el jinete, que es el Espíritu, está manejando el alma, que son las riendas, a este cuerpo, amén. Porque el mismo Espíritu Santo nos redarguye, hermano, y Él nos incomoda para que no disfrutemos del pecado. Uno cuando es cristiano y peca, en el momentico como que lo disfruta, pero eso uno dice, uy, no, qué embarrada, amén. Entonces, mientras que los que no tienen a Jesús y no están pecando, viven aburridos, amargados. Por eso están sus pies presurosos al mal, dice la palabra. Por eso el Espíritu Santo es para nosotros una garantía de la salvación. Son las arras de la salvación. Si usted tiene el Espíritu Santo, es una garantía que usted es salvo. Por eso la Biblia dice, no apaguéis el Espíritu. Si usted deja apagar el Espíritu Santo, usted pierde la garantía, hermano. Por eso la Biblia dice, avívalo constantemente. ¿Cómo lo aviva uno? Orando en el Espíritu, leyendo la palabra, creyendo la Biblia, cantándole, amén. Porque si nosotros lo dejamos apagar a causa de nuestro pecado, estaremos en graves problemas. La salvación la estamos mandando a la basura. Entonces, como tenemos el poder de Dios a través del nuevo nacimiento, amén, entonces nada nos puede separar del amor de Cristo, hermano, nada. Ni la tentación, ni las pruebas, ni la escasez, ni la angustia, ni las caídas, porque nos vamos a levantar con más fuerza, con la ayuda del Espíritu Santo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, amén. Entonces, esos que se apartan de Dios, primero es porque no saben que el Espíritu Santo que tienen es mayor que el que está afuera. Segundo, porque lo dejan apagar, amén. O porque ya perdieron la fe, o porque nunca lo tuvieron. Es muy probable, como llega mucha gente a la iglesia buscando favores y no arrepentimiento. Cuando Dios les hace el favor, van y no vuelven. Y si no se los hacen, también se van y no vuelven, amén. Entonces puede suceder que no se acercaron sinceramente a Dios para recibir el perdón y la misericordia. Por eso Dios dijo, acérquese con un corazón sincero. Dios le está diciendo, ¿a qué viene delante de mí? Viene a que lo perdone, con muchísimo gusto lo hago. Cuando lo perdone y camine conmigo, ahí sí le voy a hacer los favores que quiera. Ahora, viene solo a pedirme un favor, listo, yo le voy a hacer el favor, pero usted si no me busca, usted no va a recibir la salvación, amén. Porque eso sucede con muchas personas que solo buscaron un favor de Dios y nunca se arrepintieron, amén. Entonces ellos no tienen ese regalo, amén. En la primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, hermano. La fe, la poderosa fe en Jesucristo, no fe en mí, fe en Jesús, no fe en el universo, no fe en la Virgen, no, la fe en Cristo Jesús es fundamental para el nuevo nacimiento. Sin fe no se recibe nada, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso debemos examinar los motivos que nos llevaron a buscar a Dios. Examínelos.
No importa que haya sido una enfermedad, lo que sea, pero en el momento que usted llegó a buscar la enfermedad, usted tuvo que haber escuchado una palabra donde decía, tu enfermedad es por causa del pecado, arrepiéntete. Acabaste el matrimonio por causa del pecado, arrepiéntete. Lo echaron del empleo por tu pecado, arrepiéntete. Está en la cárcel por tu pecado, arrepiéntete. Todo lo malo lo origina el pecado. Amén. Ahora, otra característica de un nacido nuevo es que él anhela el alimento espiritual. Entonces se comienza a tener un deseo imparable por conocer la palabra de Dios, deseos por asistir a los cultos, e incluso usted siente el gozo de la salvación, usted comienza a ser feliz por primera vez, usted no entiende qué es lo que está pasando, pero usted ya no es el mismo, usted ya le encuentra motivo para su vida, no importa si está solo, acompañado, como sea, usted y Jesús en la mayoría están felices, amén, no importa si está enfermo, si está en la ruina, usted tiene el gozo de la salvación. Eso es lo que a veces toca pedirle al Señor, decirle, devuélveme el gozo de la salvación. Amén. Eso es muy importante. Amén. Dice en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, mire, esto es muy importante cuando usted lee este versículo. Dice que tienen que desear la leche espiritual, o sea, hay leche espiritual, hay alimento sólido y hay cosas ocultas que solamente Dios se las va a revelar cuando usted haya crecido. Amén. Usted como recién convertido tiene que ir a la leche espiritual, o sea, a la doctrina básica, al arrepentimiento de obras muertas, a la fe en Cristo, la doctrina de resurrección, así donde Dios nos muestra cuáles son los pecados que teníamos, en la fe en Dios. Amén. Todo lo que son las doctrinas básicas, amén. Porque si usted comienza a tratar de buscar cosas ocultas que usted no conoce, sin conocer la doctrina básica, Satanás te va a engañar y usted va resultando en exoterismo, en movimientos gnósticos, movimientos mesiánicos, ¿sí? Que eso lo van a desviar del camino de la verdad y usted se va a perder, hermano, amén. Entonces, primero lo primero, por eso cuando uno estudia, primero le enseñan a leer, después le enseñan a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, y después sí le enseñan ya la geometría, después le enseñan la trigonometría y el álgebra. Si usted no sabe sumar y restar, usted la trigonometría no va a ver nada, no va a entender nada. Lo mismo, si usted no conoce lo primero, lo básico del amor de Dios, si la obra que Él hizo en nosotros, el poder del Espíritu Santo y todo, y usted se pone a buscar otras cosas, usted va a resultar por allá con los Anunnakis, con cosas raras, con filosofías, exoterismos, que eso no sirven para nada, hermano, y usted se va a apartar de la santificación. Precisamente, Satanás le gusta que la gente se meta en ese intelecto para que olviden la santificación. La doctrina básica es para que usted y yo nos santifiquemos, amén. Si usted no tiene doctrina básica y se mete en otras cosas, usted va a resultar, hasta se vuelve loco y se aparta del Señor, amén. Entonces, otra característica de los nacidos de nuevo es que ya no dicen groserías. Ahora, puede que usted haya nacido de nuevo, pero está diciendo groserías porque usted anda compartiendo mucho con personas del mundo que dicen groserías, o porque usted no está orando, o porque usted no está alabando a Dios constantemente, amén. Nuestro vocabulario es cambiado, ya somos guiados por Dios, ¿sí? Pero aunque recibimos ataques mentales del diablo, es muy normal que usted esté con Dios y el diablo le manda una imagen, una porquería o pensamientos inmundos pecaminosos. Sí, pero los pensamientos en sí no son pecado. El asunto es que usted ese pensamiento lo vuelve real, si ya es pecado. Acuérdese, la tentación no es pecado. La tentación empuja el pecado y el pecado ya es lo que produce la muerte espiritual. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un nacido de nuevo sabe que tiene poder, puede reprender al diablo, sabe las armas que Dios nos dio, conoce la armadura que tiene, conoce todos los beneficios, los dones, sabe que Satanás se va a ir en el nombre de Jesucristo, usa el nombre de Jesucristo, usa el poder de la sangre de Cristo, usa las armas, el ayuno, todo lo que el Señor nos ha dado y nos ha enseñado. Amén. Ahora, otra característica es que los nacidos de nuevo colocan a Dios en primer lugar, o sea, cumplen el primer mandamiento. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Yo siempre les digo que me gusta más la versión de la Iglesia Católica, que es amar al Señor sobre todas las cosas. Ahí se resumen todas esas cosas. Amén. Entonces comenzamos a colocar a Dios delante de nuestras vidas. Él tiene que ser lo primero. Primero, antes que el trabajo, antes que el hogar, antes que tu familia, antes que las decisiones, antes de todo lo que tú hagas, Dios está de primeras. Si usted coloca a Dios de primeras, tiene vida primera. Si lo coloca a Dios de quinta, va a tener vida de quinta, hermano. Amén.
Entonces colóquelo siempre, cumple ese mandamiento y verá. Es más, el Señor estableció que ese prácticamente es el 50% de los mandamientos. Y el otro mandamiento fue lo que vimos al principio, ¿sí? Y amarás al prójimo como a ti mismo, que es amar a los hermanos. Si usted dice que si usted cumple esos dos, está cumpliendo todo, amén, y si lo hace de verdad. Ahora, los nacidos de nuevo buscan crecer y madurar, no se quieren estancar. Ellos quieren leer Biblia, quieren aprender, se meten en institutos bíblicos, leen, hacen estudios, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo y vamos madurando, no andamos todos despistados y desorientados. Usted no va a ser un cristiano que está preguntando, ¿hoy habrá culto? Hoy si hay culto, ¿qué día es hoy? No, usted ya sabe, el mismo Espíritu Santo cuando se levantó por la mañana le dijo, hoy es día de servicio, vaya, tiene un compromiso. Usted no anda despistado, si usted anda engomado en otras cosas, usted va a perder las perspectivas, amén. Entonces usted se le va a olvidar, yo creo que ni ora, ni lee la Biblia, y menos ni hace un devocional y menos recibirlo, amén, porque eso hay que hacer todos los días. Entonces, una vez que nosotros le creemos al Señor lo que su palabra dice, lo ponemos a Él en primer lugar, hermano. Y cuando lo hacemos es cuando comenzamos a ver las bendiciones en nuestras vidas, ¿sí? Entonces los cielos son abiertos, ¿sí? Se responden rápidamente nuestras oraciones, somos llenos del Espíritu Santo, somos personas dadores alegres, no somos tacaños, amén. Y vemos un cambio en nosotros, se ve el nuevo hombre en que nos hemos convertido, como damos muy buen testimonio, hermano. Ya no le tenemos miedo al diablo, lo enfrentamos, hermano, ¿sí? Entonces, y fuera de eso, ya tenemos el poder para echarlo, para dominarlo. Él ya no nos va a dominar. Usted ya no le tiene miedo al diablo. El diablo te tiene miedo a ti, hermano, amén. A medida que vamos creciendo, entonces dejamos de criticar, dejamos de juzgar a los demás, nos volvemos benévolos y pacientes con los demás, dejamos la religiosidad, dejamos de darnos las de espirituales, amén. Dice Romanos 14:2, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Porque es que uno ve aquí cristianos que criticando que, venga, ¿y usted por qué come esa comida? ¿Y usted por qué se viste así? ¿Y usted por qué se pone esto acá? ¿Y usted por qué? No, eso son bobadas, hermano, amén. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso. Dejamos incluso de estar mirándole los pecados a los demás y nos preocupamos por nuestros propios pecados, como dice la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Que ¿para qué miras la espiga en el ojo de los demás y en el tuyo hay un madero? Amén. Entonces, cuando nosotros vamos madurando, dejamos de buscar nuestra gloria personal, dejamos de buscar de ser reconocidos, de mostrar los dones y los talentos que tenemos. Le damos la gloria únicamente a nuestro Padre Celestial. Aprendemos a discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es útil y lo que es inútil, lo que es santo y lo que es profano. Lo aprendemos a discernir, amén. Y comenzamos a disfrutar la vida de una manera equilibrada. Dejamos esa falsa espiritualidad. Nos separamos del mundo, pero sin satanizar muchas cosas que Dios nos permite, que nosotros pensamos que son del mundo, pero que no entendemos, amén. Dice en Romanos 14:14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. Entonces, hay cosas que son preceptos usted con Dios, hermano. No más. Pero si usted conoce una persona que piensa que comer carne es pecado, entonces no coma carne delante de esa persona. ¿Por qué? Porque se le cuenta como pecado. Ahora, el que piensa que comer carne es pecado, cuando come carne se le cuenta como pecado. Porque todo es por fe, hermano. Si usted piensa que lo que usted está haciendo es pecado, se le cuenta como pecado. Pero si usted piensa que lo que está haciendo, que no es nada malo, evidentemente, sino son cosas normales, amén. Digo normales en el contexto de que están en la Biblia como algo bueno, no como algo malo, amén. Entonces no tiene por qué sentirse condenación. Entonces, dice Romanos 14:14, ¿cierto? Que si nosotros, les voy a dar un ejemplo, si usted en Semana Santa sabe que la mayoría de los católicos, ellos no comen carne viernes y sábado, jueves y viernes santo,
Usted no se ponga a hacer un asado el jueves y viernes santo que porque usted es cristiano. No, hermano, no lo haga. Se le cuenta como pecado porque usted los está ofendiendo. No importa ellos cuántas veces te hayan ofendido. No, no lo haga, hágalo allá, metas en el patio donde nadie lo ve y haga su asado y cómaselo. Es usted con Dios. Pero ellos lo van a criticar y se van a sentir ofendidos. Amén. Eso es como nosotros los cristianos. Cuando nosotros los cristianos tenemos, abrimos una iglesia, hay un dicho que dice que cuando el Señor abre una iglesia, sí, Satanás pone una taberna al lado. Y en muchas iglesias pasa eso, si no es una taberna pone un prostíbulo o si no una casa, algo. Sí, entonces usted también va a estar peleando con, no, peleé con ellos, hermano, debe estar peleando con la gente, peleé contra Satanás, amén. Entonces nosotros tenemos es que, primero que todo, tenemos que dejar de ser hipócritas. ¿Cómo es el hipócrita? El hipócrita quiere ser policía de Dios, quiere estar pendiente de los pecados de los demás y no nos damos cuenta de nuestros pecados, amén. Miren Mateo 7:3. Que ya lo había leído ahorita, pero mire el contexto tan bueno que es. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Mire el 7:5, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. O sea, el estar preocupados por los pecados de los demás nos vuelve hipócritas. Y por estar preocupados por los pecados de los demás nos olvidamos de los nuestros. Amén. Entonces tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios, a ser pacientes con las personas, misericordiosos. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Dios nos ha llamado a reconciliar la gente con Él. Amén. Incluso a presentar sacrificios de alabanza. ¿Sí? Y recuerde esto, lo que Dios comienza, Dios lo termina. Amén. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Entonces sea paciente con los demás, con la vara que usted mide será medio, hermano. Usted pueda que vea a su hermano caído hoy, quizás mañana el caído sea usted. Así que, como dice por ahí, hagámonos pasito, no nos pisemos las mangueras como dicen los bomberos, amén. Y recuerde que aunque todos tienen el mismo Espíritu Santo, no todos corren de la misma manera la carrera de la fe. O sea, todos no tienen la misma velocidad, amén. Entonces, lo importante que nosotros tenemos que hacer es cruzar la meta, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros hacemos eso, entonces ya estamos mostrando que hemos madurado, que hemos nacido de nuevo, que si usted ha caído se levanta, que si usted es un nacido de nuevo y escucha esta palabra, usted dice, sí, yo tengo que hacer esos arreglos. Si usted escucha esta palabra y piensa que no es nada para usted, usted ni siquiera es salvo, hermano. Aquí Dios nos habla, Dios no nos regaña, Dios no nos condena. Él lo hace es para que nosotros tengamos vida eterna. Él como buen padre nos corrige. Él dice que al que toma por hijo lo azota, lo reprende. Y eso es lo que Él está haciendo en mucho amor. Amén. Entonces, hermanos, esta es la palabra que Dios tenía para nosotros hoy. Yo quiero orar por ustedes, Padre Santo. Yo oro por cada persona que está viendo este video allá en su casa. Yo te pido, Señor, que seas tú iluminándolo, que esta palabra no sea robada, Señor, que Él entienda y que recapacite y piense si ya nació de nuevo, qué cosas tiene que ajustar con la ayuda de tu Santo Espíritu. Si hay algún enfermo, Señor, yo oro y reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesucristo, porque poderoso eres tú para sanar. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús, no importa cuál sea. Si hay alguna opresión demoníaca, te ordeno, Satanás, sal de esa persona ahora mismo en el glorioso nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Dios maravilloso. Amén. Amados hermanos, ya nos comenzamos a reunir presencialmente. Y ahora tenemos el servicio para los bebés arriba y para los niños menores de 7 años de corderitos. Los niños tienen que venir con sus tapabocas. Las profesoras que están cuidando a los niños son personas que ya están vacunadas. Entonces, para que usted trae su bebé, lo manda arriba y usted puede cantar y recibir la palabra de Dios con tranquilidad. Amén. Seguimos en los mismos horarios. Miércoles 7 de la noche, jueves 7 de la noche, mientras se hayan todos estos paros, porque es que escogieron el miércoles para hacer fiesta los de paro. Entonces la gente no viene o busca la excusa para no venir. Entonces tenemos también el sábado 5 de la tarde, el domingo a las 9 de la mañana y a las 10:30 AM. Tenemos esos 4 servicios, comiencen a venir ya próximamente ya no vamos a grabar más videos para enviarles, amén.
No queremos que se nos acostumbren allá cómodamente, Dios nos está cuidando, ya hay mucha gente que está siendo vacunada, no hay problema, confiamos en que Dios nos cuida. Yo los bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo enormemente, los amamos mucho, hermanos.